Pues seguimos. A continuación, don Andrés Rodríguez González. ¿No está ahí todavía? Ah, sí. Ya le conocemos de otro cibercultura. Es nacido en Garbayuela, pero vive desde los 15 años en Andalucía. Primero en Córdoba, donde completa sus estudios de biología del paisaje y estudios de los insectos, y después en Ronda, ya como profesor de instituto. Toda su vida laboral la ha dedicado a la enseñanza de ciencias naturales. Es investigador y colaborador de la Universidad de Córdoba en Ecología de las Hormigas, aficionado a la fotografía de la naturaleza, especialmente de la Sierra de las Nieves. Autor de varios libros, en los que, no podemos negarlo, aparece la influencia de su querido pueblo, Garbayuela. Esta tarde nos hará una introducción a la geología de Garbayuela y de la Siberia extremeña. Buenas tardes. Pues a estas alturas estoy un poco nervioso. Y eso que he tomado descafeinado. Pero bueno, siempre es un placer venir a mi pueblo y hablar con mis paisanos y mis amigos y gente a la que quiero por tener orígenes comunes. Y porque luego la familia siempre está ahí y siempre es amplia. Y afortunadamente siempre que esta familia la he necesitado, aunque sea nada más que para hacer una llamada, para hablar un poco con ellos o simplemente por echar un rato, siempre están ahí y es un placer para mí. Hay un tema muy interesante que a mí me ha apasionado siempre, que es el tema de la geología, que es lo que vamos a hablar ahora. Yo me gustaría que hiciéramos un esfuerzo común. Yo lo tengo que hacer para intentar que estos nombres geológicos complicados y extraños sean asequibles al público general, a vosotros, personas no expertas en el tema. Y por eso os estoy pasando una escala del tiempo geológico. La escala del tiempo geológico, es decir, lo que era por la parte de atrás, aparece el precámbrico, es decir, antes del cámbrico, luego aparece el paleozoico, mesozoico, cenozoico y el cuaternario, que es el momento en el que nosotros estamos. Tengo que pediros que adoptéis un cambio mental en el concepto de tiempo. Yo sé que el tiempo para nosotros pues se mide en lo que se mide habitualmente, en segundos, según las necesidades, en minutos, en horas, en días, en años, en 25 años, en 50 años, en 100 años, en siglos, incluso en milenios, ¿no? La unidad de tiempo en Garbayuela ya sabemos que es el no me vaga, es decir, que es una unidad mucho más relativa que todo esto que estamos hablando. Pero nosotros tenemos que adoptar un interés, una especial... Yo os lo voy a pedir, que adoptéis ese concepto de tiempo y de que os situéis en la unidad de tiempo en geología. La unidad de tiempo en geología es el millón de años. Aquí en geología se mide el tiempo en millones de años, ¿vale? Es decir, una cosa que para nosotros es infinita o casi infinita, pensar 1.000.000 de años, en geología es solamente una pequeña unidad, 1.000.000 de años. Entonces tenéis que intentar situaros en el millón de años, moveros por millones de años, ¿eh? Nosotros tenemos que imaginarnos que el tiempo en la geología de aquí de la zona no se ha movido mucho las estructuras como son en los últimos 500 millones de años. Es decir, que yo sé que es difícil imaginarnos 500 millones de años atrás
Pero 500 millones de años atrás, si nosotros es decir, antes de los dinosaurios y antes de todos esos bichos, pues tendríamos que imaginarnos que en 500 millones de años apenas se han movido las estructuras como nosotros las conocemos. Las sierras estaban ahí, algo más altas, porque poco a poco se van erosionando, los llanos estaban aquí, donde los conocemos, donde estamos, los ríos se habían encajonado un poquito menos, pero más o menos las grandes estructuras estaban como están ahora mismo. Es decir, que estos son terrenos muy antiguos, 500 millones de años. La Tierra se estima que tiene una edad mucho más antigua, de unos 4.500 millones de años, aproximadamente. Y que nosotros, en los últimos 500 millones de años, la zona de Garbayuela y la zona de la Siberia estaba más o menos como está ahora. Estaría cubierta con otro tipo de vegetación, habría más matorral, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que nosotros que imaginarlo. Pero las estructuras geológicas, los cerros estaban donde están, y las grandes montañas estaban donde están. Se han variado poco. Habrán variado algo en altura, pero muy poco más. ¿Vale? ¿De acuerdo? Nosotros lo que hacemos en las estructuras no nuestras, en las estructuras que construye el hombre, es arañar la superficie, solo arañar la superficie. A nosotros nos parecen grandísimas obras, y lo son. Perforar un túnel con una tuneladora de esas es una cosa inmensa, increíble, impresionante. Hacer una carretera hace 50 años lo era. Actualmente las cosas han cambiado, afortunadamente. La tecnología lo permite. Pero siempre estamos arañando la superficie. ¿Vale? Arañando la superficie. Bueno, lo que os voy a... Vamos a hablar un poco de la ponencia está estructurada en tres grandes unidades. Una breve historia geológica de la Siberia, en la que no voy a tener más remedio que utilizar nombres más o menos técnicos, aunque siempre con la chuleta de los años nosotros los vamos a situar en la época. Los grandes tipos de rocas que existen aquí en la Siberia y luego en concreto, aquí en nuestro pueblo, cuáles son las rocas que encontramos desde la superficie hasta los 10, 15, 20, 25, 50 metros primero. ¿Vale? Eso es lo que yo voy a explicar aquí. Siempre ayudado con esto, con la chuleta de la escala del tiempo, que nos va a facilitar un poco el situarnos. Y, por supuesto, con la estructura que yo tengo. Sí me gustaría que cuando termine, si tenemos tiempo, pues alguien que tenga dudas o quiera comentar lo que quiera comentar, pues que hablemos del tema. Que podamos echar un ratillo y podemos charlar un poco, por si puedo ayudar en la diferencia en la que tenemos. Pues, bueno, voy a comentar un poco a grandes rasgos qué es lo que tenemos en la comarca, en nuestra comarca de la Siberia Extrema. Técnicamente, la comarca se encuentra en un macizo enorme, que es el macizo espérico. El macizo espérico que abarca gran parte de Portugal, la zona de Extremadura, la zona de Castilla-León, la zona de Castilla-La Mancha, Madrid, prácticamente pues toda la zona de Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real, hasta Teruel, ¿no? Hacia el Teruel por el este, hacia el sur Sierra Morena metiéndose ya dentro de la provincia de Córdoba, y por el norte pues estaríamos hablando desde los Montes de León hasta la zona de La Rioja, incluso hablando en ese sentido. Eso sería el macizo espérico. Eso se llama en geología la zona centro-ibérica, el sector, y nosotros concretamente estamos en el sector que se llama Alcudia, Alta Extremadura. ¿Vale? Eso es lo que se llama el anticlinorio del centro de Extremadura. Esa es nuestra zona. Es una comarca que lo que sí tenemos la seguridad es que una seguridad casi absoluta, que no hay riesgo sísmico alguno. Es decir, una zona muy estable, muy tranquila, no hay riesgo sísmico. Así como pues la zona desde el campo de Gibraltar hasta Granada es una zona de alto riesgo sísmico, esta zona nuestra es no se puede decir nulo, pero casi nulo riesgo sísmico. Y si vamos a tener algún seísmo, va a ser de bajísima intensidad.
Es decir, solamente lo va a detectar los insomnes que se pasan la noche mirando a la lámpara, que es lo mismo, se mueve un poco, y los aparatos que están en Toledo. Esos son los que van a detectar el seísmo que podamos tener aquí. No es como en Granada, que continuamente se está moviendo. Y continuamente la zona de Loja, Granada, siempre están con la amenaza de que van a tener seísmos, ¿vale? Que van a tener terremotos. Lo nuestro no, lo nuestro es una zona de bajísimo nivel de terremotos. España está dividida en una serie de hojas geológicas. La hoja geológica nuestra es la de Herrera del Duque, en un mapa geológico de España, en la escala 1:50.000, que está editado por el Instituto Geológico y Minero de España, que sigue trabajando y que sigue funcionando. Es una zona geológicamente que está datada y hecha por el Instituto Geológico y Minero de España desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque es una zona que dentro de la complejidad que es la geología es relativamente simple. ¿De acuerdo? No es como otras zonas que las han terminado pues hace escasos años, que terminaron porque eran geológicamente tan complicadas y tan complejas que han tardado, el Instituto Geológico y Minero ha tardado años y años. Unos años con más dotación, otros años con menos, pero ha tardado muchísimos años. La zona nuestra, la hoja de Herrera del Duque, que abarca gran parte de la Siberia y algo de la provincia de Ciudad Real, porque en geología no entiende de límites provinciales, pues esa zona se divide y se compartimenta en la escala 1:50.000 y hace muchos años que la terminaron. La van afinando en determinadas zonas, la van perfeccionando, la van datando en todos los esquemas estos que la tecnología permite actualmente, pero hace mucho tiempo que la terminaron. Esta zona pertenece a la cuenca del río Guadiana, y los ríos más importantes que tenemos aquí en nuestra zona son el Guadalemar y el río de Siruela, actualmente, que antes era el Agudo, el río Agudo, y el arroyo de Valmayor en la zona norte. Aquí hay dos zonas claramente delimitadas. En nuestra comarca hay dos zonas claramente delimitadas. Me voy a levantar un momento y lo vamos a explicar aquí, sobre el tema. Nosotros tenemos esta zona de aquí. Esta zona de aquí, que vierte hacia el sureste, es decir, que vierte hacia el río Zújar, que a su vez desemboca en el Guadiana, y esta zona que vierte hacia directamente, tanto en este lado como hacia este, vierte hacia el río Guadiana. Tenemos dos grandes cadenas montañosas. Esta y esta. Estos son materiales de relleno del río Guadiana. Estos son materiales que el río Guadiana ha ido depositando. Lo que se llaman llanuras fluviales. Esto es una zona de cuaternario muy reciente. Son materiales que el río ha ido arrastrando y depositando en las diferentes crecidas, etc. Estas dos grandes cadenas que tienen esta cadena y esta cadena, que tienen estas cadenas montañosas, son más recientes que toda esta zona y que esta zona que está aquí en medio. ¿Vale? Son bastante más recientes en millones de años. Y son posteriores que estas de aquí, que son más antiguas. ¿De acuerdo? Esto tiene estas dos cadenas que marchan paralelas y luego aquí se introducen en la provincia de Ciudad Real, llegando hasta el norte de Sierra Morena, hasta cerca de Andújar, concretamente hasta Sierra Madrona y hasta Cabañero. Es decir, estas penetran hacia el norte de Sierra Morena y hacia Cabañero. Y estas son de un material muy duro que son las cuarcitas. Aquí las podemos observar en el castillo, y en las sierras que continúan, la sierra de Mirabueno, la sierra que pasa por el río Guadiana La Corta
En Puerto Peña, esa sería esta cadena montañosa, de cuarcitas también. ¿Vale? Y esta de aquí es la que corta el río Guadiana en el Cijal. ¿De acuerdo? Cuarcitas y otros materiales que ahora hablaremos de ellos. Esos materiales que hemos dicho que hablaremos de ellos son de unos materiales de origen sedimentario, es decir, de sedimento, y son un tipo de roca que nosotros le llamamos pizarra en general. En ese tipo de roca que nosotros llamamos pizarra en general, y que son más recientes, más antiguas, a pesar de ser más bajas, son más antiguas que las más recientes, que son más altas, que son las cuarcitas. Bueno, esos tipos de rocas que nosotros llamamos en general pizarras son a su vez dos tipos de rocas diferentes. Una son los que antiguamente se llamaban esquistos, y esto es como lo de la geología, es también un poco de modas. Lo mismo que que hay modas en el cambio de vestimenta, pues también hay modas en geología. Los esquistos de toda la vida, que yo estudié como esquistos y se llamaban esquistos, ahora se llaman un tipo de rocas que se llaman graubacas. Graubacas. Eso nosotros le llamamos pizarras, no son pizarras, son graubacas. Y lo situado debajo de las graubacas son las pizarras, pizarras de verdad. Pizarras de verdad, que también se le llaman lutitas, en lenguaje, digamos, algo más técnico. Pizarras y lutitas. ¿Y qué son esas dos cadenas montañosas que, no sé si lo he dicho antes, llegan a tener, desde aquí, desde esta zona hasta aquí, llegan a tener más de 100 kilómetros de largo? Esas dos cadenas montañosas marchan más o menos paralelas hasta que esta se pierde. Esta es la de Cijal, acordaros, y esta es la de Puerto Peña. Esas dos cadenas montañosas más o menos se pierden, pero llegan hasta el Geoparque de los Ibores y hasta la zona de Guadalupe. Guadalupe, Geoparque de los Ibores. Se meten, se introducen en la provincia de Cáceres. Y por aquí hemos dicho que se introducen hasta Sierra Madrona, es decir, el final de Sierra Morena antes de meterse en Andújar, y hasta Cabañero. Las montañas de Cabañero son de este mismo tipo de roca. ¿Y esto qué es? Esto es cuarcitas. Se llaman cuarcitas armoricanas. Es su nombre, es el nombre que tienen. Porque luego, posteriormente, hay otra serie de pequeñas manchas de otro tipo de cuarcitas que no son las armoricanas, pero son cuarcitas armoricanas. ¿Y qué son estas de aquí? Esto de aquí y esto de aquí son las graubacas y las pizarras. ¿Vale? ¿Qué son cada uno de estos tipos de rocas? Esos son los tres grandes grupos de rocas que tenemos en la Siberia. Los tres grandes grupos de rocas que tenemos. No son del mismo tipo de materiales, pero sí son todas muy antiguas. Todas tan antiguas como que las graubacas y las pizarras, que son las más antiguas, están situadas más bajo. Todos los cerros que nosotros vemos por aquí, el Cerro La Morra, el Cerro de Canto Blanco, todo eso son graubacas. Graubacas. Y la zona de las pizarras, ¿dónde aparece? ¿Dónde se ve? ¿Dónde está? Pues esa zona de las graubacas se ve en Tamurejo, entre Tamurejo y Garbayuela, en el río de Tamurejo, en el río que pasa por Tamurejo, el río Agudo, que pasa por allí cerca de Tamurejo, que estuve justo ayer buscando con mi amigo Ángel, estuvimos buscando pizarras y lo que encontramos fundamentalmente fue pizarras en el cauce, en el mismo cauce, y en la trinchera que sube, la curva esa que sube, ahí lo que hay son graubacas, ¿vale? Y el otro, las cuarcitas, ¿de qué época son? Hemos dicho que las graubacas y las pizarras son del precámbrico, es decir, de antes de la era primaria, de la era arcaica, más antiguas todavía, de hace eso, lo que hemos dicho,
más de 600 millones de años. 650, 630, no se ponen de acuerdo los expertos, los que saben de esto. ¿Cómo identifican la edad? La identifican la edad por los fósiles que aparecen, ¿vale? Las grauvacas y las pizarras tienen muy pocos fósiles. Ambas tienen muy pocos fósiles, ¿vale? Muy pocos, muy pocos, muy pocos. ¿Y qué mineral tienen? El mineral que tienen son cuarzo, vetas de cuarzo, que aparecen claramente marcadas con un material blanco, muy duro, y aparece marcado en esas grauvacas y pizarras. ¿Qué interés tienen ese mineral de cuarzo? Pues en las grauvacas y en las pizarras es muy difícil de ver las estructuras geológicas, como por ejemplo las fallas, porque eso le permite a los geólogos estudiar cómo es la distribución de las capas bajas, ¿no? Y sin embargo el mineral de cuarzo, al partirse, sí se ve claramente por dónde van las fallas. Es decir, para los geólogos es muy importante. Y luego también, mañana lo veremos, también ese material de cuarzo es muy importante porque al ser tan duro permite grabar fácilmente sobre las grauvacas y las pizarras. Por ejemplo, yo mantengo la teoría, y algunos convencidos por mí, de que ese material de cuarzo ha sido utilizado como un raspador, como un grabador en las grauvacas, que lo veremos mañana en las cazoletas, ¿vale? Veremos cómo permite escarbar fácilmente porque es duro. El cuarzo, en la escala de Mohs, que es la escala que marca la dureza de los minerales, pues está situado en penúltimo lugar en cuanto a la dureza, ¿vale? El de menos dureza es el talco, que es con la misma mano, ¿vale? Y con la misma mano se va, el yeso, que se va con la uña, se deja raspar con la uña, y luego ya en el lugar octavo se encuentra el cuarzo. Es decir, es un mineral duro, muy duro, bastante duro. Por encima de él está el corindón, y luego ya el último y el más duro está el diamante, ¿vale? Es decir, que el cuarzo es un mineral duro, que permite, porque se parte con cierta facilidad, a pesar de esa dureza, se rompe, se parte con facilidad, permite grabar. Y mañana, ya he dicho que intentaremos verlo cuando veamos las cazoletas. Bueno, en cuanto a la... hemos dicho que cómo se originan esas grauvacas. Pues las grauvacas son un material, hemos dicho que son las que están por encima, situadas por encima, ¿vale? Los cerros que nosotros conocemos por aquí, todos los cerros que nosotros veamos por aquí, en cuanto a escarba, pocos centímetros, esos cerros los vamos a encontrar, son de grauvaca. Las grauvacas están derivadas, es una roca sedimentaria, es decir, se forma de restos de sedimentos de otras rocas y se forma en zonas marinas, ¿vale? Esto nos indica que en el movimiento, en el plegamiento más importante que hubo en esta zona, que es el plegamiento hercínico o herciniano, que es el que rompe el precámbrico, el paleozoico, es decir, lo más antiguo, con la era primaria, con el cámbrico, ahí lo que es ese macizo hercínico del principio que dijimos, ese macizo que estaba formado por la zona central de España, pues ese macizo estaba situado en el mar, y en un mar que estaba al sur, ¿vale? Al sur. Ese plegamiento empuja y ese plegamiento hace que esa masa de roca, de tierra dura, en la que se habían formado las grauvacas y las pizarras, pues emigre hacia el hemisferio norte. Es decir, estamos hablando, ya lo he dicho, de más de 600 millones de años. Bueno, ¿cómo se forman las grauvacas? Material procedente de limo, de arena, de barro, de un mar
no muy profundo, donde se va depositando y se deposita de una manera bastante rápida, no se filtra, no se deposita poco a poco, es decir, el material que pesa más se deposita antes, el material que pesa menos se va quedando arriba, el limo más fino todavía se va quedando arriba, y con el tiempo, cuando ese mar fluye hacia arriba, la tierra, y se aleja o se retira el mar por el movimiento de las placas terrestres, ese material se acaba convirtiendo en arcilla. Pues en el material de las grauvacas, sin embargo, es un limo que se ha depositado con cierta urgencia. Y entonces es un material que tiene granos desde más gruesos a menos gruesos. Es un material de sedimento, de restos, por lo tanto es una roca sedimentaria. ¿Vale? 600 millones de años. Antes de eso, ¿qué se había depositado? En otra época y anterior, al depósito de las grauvacas, sin embargo, se había depositado un material mucho más fino. Un material mucho más fino y de color oscuro. ¿Color oscuro por qué? Por la cantidad de hierro y de otros minerales que contenían. ¿Vale? De pirita, de plomo, de otros minerales que contenía. Y en ese material son del que se forman las pizarras. Las pizarras nosotros las vamos a ver. Estos son grauvacas. Esto lo que pasa es que sí conserva los diferentes depósitos en los que se ha ido formando. Sí conserva los diferentes depósitos de sedimentos en los que se ha ido formando, porque continuamente durante millones y millones de años hay oscilaciones. Hay unas veces que llueve muchísimo más, hay otras veces que los ríos cambian de curso y el océano se distribuye, se mueve, se bloquea, se van hacia otro lado. Entonces se van estructurando en depósitos de sedimentación. Depósitos de sedimentación que luego, posteriormente, con el movimiento de las placas, van a girar, se van a levantar, se van a tumbar, se van a poner incluso verticales. ¿Vale? Estos son grauvacas. Nosotros las vamos a distinguir fácilmente. ¿Vale? ¿Cómo las vamos a distinguir fácilmente? Si nosotros nos vamos hacia el río, si nosotros nos vamos del pueblo hacia el río dando un paseo, las piedras que tenemos en los lados, en las márgenes de las callejas, son grauvacas. Son piedras que se rompen con relativa facilidad. ¿Vale? Y no es tan profunda. La capa de suelo es muy delgada, desgraciadamente. Si hay capa profunda, si hay capa delgada de suelo, pues quiere decir que hay un poco suelo para cultivar, ¿vale? No es un suelo como el que como el que puede haber, ojalá tuviéramos un suelo como el que puede haber en la campiña cordobesa, que hay 10 o 15 o 20 centímetros de suelo importante, que pasa, metros, he dicho centímetros, no, metros de suelo, ¿vale? Estamos hablando de 20 metros de suelo, de 25 metros de suelo. En la zona de Écija, ya hacia el Guadalquivir, más de 50 metros de suelo. Suelo. Claro, el cultivo ahí no podemos. De suelo te refieres tierra. Suelo, tierra de cultivo. Es decir, que profundiza y sigue saliendo suelo. Aquí no, aquí en cuanto profundiza un poco, eso lo ves en los cortes de las cunetas de la carretera, mismamente. Bueno, ¿cómo identificamos las grauvacas? Rocas que se parten con cierta facilidad porque son bastante blandas, que salen en bloques irregulares, salen en bloques más o menos irregulares, y que en las paredes de las callejas que van hacia el río las encontramos con mucha más facilidad. Cuanto más nos acerquemos al río, es decir, las paredes aquellas de la cerca del río, de la cerca de la mina y todo aquello, las últimas paredes ya son de pizarra, ya son todavía de láminas más finas. ¿Por qué? Porque la pizarra la tenemos abajo en el río. El río ha ido excavando en las grauvacas hasta encontrar la pizarra que se encuentra debajo. ¿De acuerdo? Son fáciles de encontrar. En las grauvacas ya hemos dicho que no suelen aparecer restos de fósiles. ¿Por qué? Porque eso se ha formado de barro. De barro de consistencia, de granos, de consistencia desde grandes a finitos. ¿Vale? Es decir, eso es un material
que va a presentar de diferentes colores, en general son colores grises claros, a que pasan a gris oscuro, color suelo, color tierra, color marrones. ¿Y por qué presentan diferentes colores? Porque depende de la materia orgánica que arrastrara ese mar y esos ríos que afluentes llevan hasta el mar donde se depositó ese material que luego se ha transformado en roca. Estas graubacas son de finales del Percámbrico, tienen muy pocos fósiles. ¿Por qué? Porque los fósiles no han podido dejar ni huellas, y porque eso, cuando se ha compactado y cuando se ha lo que eso llevaba, se ha descompuesto. ¿Y por qué? Porque en la época en que eso se formó, lo que había eran algunos organismos unicelulares. ¿Vale? En el papel de chuleta que yo os he dado, al final de la página de atrás, algunos organismos unicelulares. Y organismos unicelulares, pues lógicamente, no dejan huellas, no dejan fósiles. Las pizarras. Las pizarras, sin embargo, aunque están íntimamente asociadas con las graubacas, las láminas, como veis, son mucho más finas. Fijaros aquí, todas las láminas que hay, o aquí. Las láminas son mucho más finas. Esas pizarras, pues, son, sin embargo, rocas metamórficas. No se han formado lo mismo que las otras, que se han formado de sedimentos, de barro, de diferente consistencia, de diferente granos más gruesos, granos más finos, partículas más gruesas, otras mucho más finas. Eso se ha mezclado de una forma bastante rápida, se ha aplastado con otros minerales, con otros materiales encima, y el agua ha escurrido, el agua se ha ido, el agua se ha perdido, y eso con el peso se han transformado en rocas de una consistencia bastante débil, ¿vale? Si el cuarzo tiene, la escala de Mohs, una dureza de 7-8, las graubacas tienen una dureza de 4, es decir, muy blanda, muy blanda. Las pizarras, sin embargo, son rocas metamórficas. ¿Metamórficas qué quiere decir? Metamorfismo es cambios profundos. No son sedimentos, son cambios más importantes, más profundos. Son láminas que se esfolian, que se rompen en líneas, en láminas, como si viéramos un grupo de folios, ¿vale? Se esfolian con cierta facilidad. ¿Y ahí de qué están formadas esas rocas? Esas rocas están formadas de granos muy finos, de arcilla muy fina, y de otros materiales, como por ejemplo, de otros minerales, como por ejemplo mica, ¿vale? ¿Por qué? Desde los primeros tiempos en los que todo era material magmático, la Tierra estaba a una enorme temperatura y eso se va enfriando poco a poco, ese material magmático, fundamentalmente los granitos tienen 3 minerales, cuarzo, el feldespato, y se rompen granos que duran y aguantan y sobreviven durante mucho tiempo, porque tienen una gran dureza. El feldespato es muy blando, y se deshace con mucha facilidad. Y la mica es un mineral que se parte en láminas muy finitas, pero que también aguanta. Entonces, ¿de qué se ha formado? ¿De qué minerales está formada la pizarra? La pizarra está formada fundamentalmente de ciertos minerales como el cuarzo y sobre todo de mica y de arcillas. Eso se somete a grandes presiones, y elevación de la temperatura, y se reaccionan entre sí y se forman esas láminas que son por aplastamiento y calor. ¿De calor de dónde? De las grandes toneladas de piedra que tienen encima. Nosotros pensemos que esos materiales se han formado a gran profundidad, a lo mejor a 50 kilómetros de profundidad en el suelo, y de ahí la presión y la temperatura es bastante más alta. No hace falta que tengamos un volcán, sino simplemente pensemos que aproximadamente por cada kilómetro de perforación aumenta 1 grado la temperatura. Es decir, que ya estamos hablando de bastante temperatura a cierta profundidad, ¿no?
Eso es el metamorfismo. Aumenta el contenido de mica porque es un mineral que aguanta mucho la temperatura, ¿vale? Aguanta mucho la temperatura. No sé si vosotros recordáis, bueno, es que la mayoría soy gente muy joven, y no sé si recordáis que en las planchas que salieron al principio, el aislante era la mica. ¿Y por qué el aislante era la mica? Porque aguanta la temperatura, aguanta mucho la temperatura. Entonces, la mica está ahí presente, pero ¿qué otros minerales tiene? El otro tenía muy pocos minerales y este, sin embargo, sí tiene más minerales. Este tiene, por ejemplo, calcita, feldespato, hematites, que son un derivado de hierro, lapidita, y un mineral muy curioso, y es del que aparecen perforaciones de la minería que aquí hubo, que es la galena argentífera. Es decir, mineral de plomo con plata, ¿vale? Eso está presente. ¿Y dónde está presente? Precisamente en la zona de contacto entre las pizarras y las graubacas. Las últimas cercas están en la carretera hacia el río, en la calleja hacia el río, son las últimas cercas, son de graubaca, inmediatamente empieza la pizarra. Y ahí está el contacto de los pozos de perforación y los pozos que se han explotado como minas, ¿no? En cuanto a las cuarcitas es el único mineral que van a presentar. Estos son imágenes en las que vemos las cadenas montañosas de cuarcitas y las zonas de cerros, en los cuales predominan las graubacas, y debajo de ellas están las pizarras. Las pizarras aparecen a varios metros de profundidad, donde los ríos han perforado y las han buscado y las han encontrado, ¿vale? En cuanto a... allí vemos otra cadena montañosa de cuarcitas, ¿vale? Cuarcitas, rocas muy duras, y el único mineral, esas cuarcitas se han formado, también son rocas metamórficas, y se han formado por unión de granos de cuarzo. La unión de granos de cuarzo se ha producido ahí, y se han reaccionado tanto los granos de cuarzo que forman las cuarcitas, que esos granos de cuarzo los veis fácilmente cuando una cuarcita de esas la partimos o se parte, por las circunstancias que sea. Esos granos que brillan, eso que brilla, pero que forma parte, porque no lo vemos, no vemos los granitos, sino que forma parte de la propia estructura de la roca, esos granos son cuarzo. Y esos son cristales de cuarzo. Y nosotros los vemos brillar, ¿vale? Esos son cuarcitas. Y llega a ser la unión tan fuerte, que cuando se rompe una de ellas, pues no se rompe de una forma habitual, que podría ser en los granos de cuarzo que se unen sus átomos unos con otros. No, se rompe el propio grano antes que la unión, porque la unión es tan fuerte y se ha producido a tanta temperatura y con tanta presión que esos materiales son tan duros que luego, además, cuando se rompen, suelen romperse con una rotura no me acuerdo el nombre ahora cuál es, pero técnicamente es con coidea, o no me acuerdo exactamente, pero es una rotura que rompe en lámina redondeada, con lo cual es muy fácil, o era muy fácil con ella fabricar, pues, hachas o bien raspadores para quitar, por ejemplo, de la piel la carne que quedaba. Bueno, pues para resumir un poco lo que estaba hablando, el plegamiento hercínico que ocurre entre el paleozoico, es decir, lo más antiguo que tenemos en la Tierra, el material más antiguo que tenemos en la Tierra, y el material más nuevo, el plegamiento hercínico, hace unos 600 millones de años. Ese plegamiento es el que nos marca el paisaje de la Siberia extremeña. Ese plegamiento es el verdaderamente importante para nosotros. Luego, posteriormente, hay otros minerales y otros materiales interesantes que se han formado posteriormente en otras épocas, como por ejemplo las turberas, que son muy interesantes y muy importantes y bastante escasas, cada vez más escasas. Otros materiales interesantes aquí en nuestra zona, las pizarras con limos, los conglomerados,
algunos tipos de caliza. Y luego recordar, por ejemplo, que tenemos un material muy interesante que aparece en el puerto de La Corchá, que es el caolín, que es una arcilla fina, es una arcilla de calidad. Se ha usado para fabricar platos blancos, para hacer porcelana, revestida de una pátena, pues, y sometida al horno. Se han usado para hacer pastillas de cerámica fina. En nuestro pueblo se ha usado el caolín tradicionalmente pues como tierra blanca, tierra de enjarvegar, tierra de pintar. Se pintaba con caolín, no se pintaba con cal, como justamente me aseguró Luis cuando le pregunté. En cuanto a lo que tenemos exactamente debajo del pueblo, pues debajo del pueblo tenemos una capa superficial, una capa muy superficial. Si nosotros quitáramos la capa de adoquines de la plaza, nos encontraríamos el poco asfalto que quedará de la época cuando eso estaba asfaltado. Inmediatamente debajo vamos a encontrar un material de tierra, encontraríamos el enrollado de las piedras de cuando se empedraba. Inmediatamente debajo encontraríamos un tomo de piedra muy pequeño, estamos hablando de 3-4 dedos, no así, los 3-4 dedos puestos en sentido vertical, sino en sentido horizontal, muy poca tierra. Y luego inmediatamente encontraríamos grauvacas. Encontraríamos las grauvacas que son de periodo precámbrico y que las encontraríamos en escasamente, pues, aproximadamente unos 2-3 metros de potencia, una potencia de 2-3 metros de grauvaca. Y luego inmediatamente debajo nos encontraríamos las pizarras. A partir de los 5-6 metros, pues no hay datos, pero seguramente encontraríamos más pizarras y algunas láminas de grauvaca anteriores. Bueno, en cuanto a esto, espero que os haya ayudado, aunque he vuelto a retrasar la dinámica del trabajo, pero bueno, es que esto de haber sido maestro tiene esas cosas, que cuando ya uno coge carrerilla es difícil que uno lo calle. Bueno, pues muchas gracias por su atención, y si tenéis alguna pregunta que hacerme antes de que me retire, ¿alguna cosa? Sí, han dicho que no es una zona, por ejemplo, de terremotos y esto. ¿Hay alguna zona de por aquí cerca que sea una zona volcánica o haya tenido antiguamente actividad volcánica? Sí, quedan algunos restos de esa época paleozoica en la que el vulcanismo era absolutamente grande en la zona del Campo de Cristana. Es decir, en la zona de Ciudad Real, Campo de Cristana, quedan algunos restos de esos materiales volcánicos. Y luego esos conos como el masatrigo que encontramos, que alguna gente lo ha identificado como cono volcánico por la forma que tiene, porque es que es una forma claramente de cono. No son materiales volcánicos, son grauvacas, son pizarras y encima de todo las cuarcitas. ¿Por qué tienen esa forma? Pues yo lo desconozco. Sería interesante saber por qué tienen esa forma, pero claro, al no ser geólogo, la erosión se ha aplicado ahí en forma cónica, mientras que en el resto de sierras pues no tiene esa forma cónica. No lo sé muy bien por qué, pero bueno, eso son las cosas de la geología. Hay un cerro también muy interesante de ese tipo en la zona de Agudo, yendo de Agudo metiéndose ya hacia la zona de Ciudad Real, que por lo visto tenían algún interés para la gente de las épocas anteriores a los romanos. Tenían cierto interés, parece ser que tenían cierto interés de tipo espiritual, filosófico y de cosas de atención y de contacto con los dioses. Una cosa muy curiosa que están estudiando y que resulta muy interesante. Y sobre todo muy difícil de estudiar porque se tiene muy poco conocimiento de aquella época. ¿Exactamente dónde es eso? ¿El qué? ¿Exactamente dónde está ubicado eso? Eso está más allá de Agudo, Pasando Agudo en el mismo cruce. Se ve mirando hacia el este. En la carretera, mirando hacia el este, allí está una masa, no llega a ser de la magnitud del masatrigo, pero también es muy bonito, es muy interesante. Es otro de esos
hitos que marcan unos lugares con cierto interés, digamos, espiritual o de magia y estas cosas. Bueno, muchas gracias a todos.